Vamos a abordar de manera sencilla cómo actúa Dios cuando llama a una persona, ya sea hombre o mujer. En primer lugar, es importante entender que, al llamar a alguien, Dios no lo envía inmediatamente. Antes de cualquier comisión, existe un proceso formativo que podríamos llamar formación. Es en esta formación donde Dios te hará entender el propósito de tu llamado. Este es el momento en el cual te será revelada tu misión. Ahora, profundicemos un poco. Tu llamado está directamente relacionado con tu unción, es decir, con tus capacidades. ¿Qué entendemos por unción? Hablamos de la habilidad que Dios te otorga. Pero es durante el periodo de formación cuando Dios te clarifica cuál es tu tarea específica. Resumiendo, el llamado que recibes se asocia con tu unción, o lo que es lo mismo, tus habilidades. Sin embargo, es a través de la formación donde descubrirás tu verdadera misión. Dios desea que comprendas claramente tu propósito antes de enviarte, de lo contrario, estarías actuando sin dirección, sin un destino claro. Por lo tanto, en este proceso de formación, Dios te mostrará tu responsabilidad, que es tu misión. Antes de que Dios te comisione y te envíe, te llamará y te formará. En esta etapa de formación, te revelará tanto tu propósito como tu misión específica, asegurándose de que estés plenamente capacitado y consciente de tu responsabilidad. Esta es la manera en que Dios prepara a aquellos a quienes llama, garantizando que entiendan su misión antes de emprenderla. Independientemente de si fue antes de nacer o después de haber nacido, eso no tiene importancia. Dios puede llamarte en cualquier momento y otorgarte esa unción, esa habilidad especial. Y hay algo fundamental sobre esta unción o habilidad de la que hablamos: el enemigo no tiene poder para detenerte, ni para anular lo que Dios ha depositado en ti. El enemigo no tiene dominio sobre tu llamado, es decir, no puede invalidar la unción y evitar que Dios cumpla su propósito a través de ti. Es totalmente imposible. Así que olvida esa idea de que las brujas están tras tu llamado o tu unción. Eso es mentira, el diablo es un mentiroso. Incluso Dios mismo no puede retirar lo que te ha otorgado. Recuerda, la Escritura declara que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Si Dios no puede quitártelo, significa que el diablo tampoco puede hacerlo. Ningún hechicero, bruja o brujo puede detener tu llamado. Sin embargo, lo que sí puede suceder es que aunque el enemigo no puede detener tu habilidad ni tu responsabilidad, que es tu misión, sí puede interferir en tu carácter, que es tu personalidad. En la lucha contra tu personalidad, tú mismo podrías ser el obstáculo. El enemigo no tiene la capacidad de detener la unción ni de impedir que Dios cumpla lo que ha comenzado en ti. Es entonces en la formación donde Dios te revelará a hombres y mujeres con pacto, que estarán allí para autorizarte. Sé que esto puede sorprender a algunos, así que tomemos un momento para profundizar un poco más. Recuerda a un hombre en la Biblia. Primero vamos a hablar de él, llamado Pablo. Pablo es ungido por Dios, lo que significa que es llamado por Dios. En Hechos 9, todos conocemos la historia. En su camino a Damasco, Jesús, nuestro Señor y Salvador, se le aparece y, después de eso, Pablo queda ciego por 3 días. No vemos al mismo Jesús volviendo después de 3 días para orar por Pablo para que recupere la vista, sino que vemos a Dios diciéndole a Pablo sobre un hombre llamado Ananías. ¿Por qué está diciéndole a Ananías sobre un hombre llamado Pablo? Le está diciendo a Ananías que vaya a un lugar llamado Recta, encontrará allí a un hombre llamado Saulo, ahora Pablo, y orará por él. Y no solo orará por él, sino que también le dirá qué hacer. Ananías es enviado a Pablo, quien es llamado por Jesús, como un hombre compacto para decirle a Pablo, el mayor apóstol de todos los tiempos, y eso debido al número de libros que escribió en la Biblia.
¿Puedes creerlo? Esto se debe a que, cuando Dios llama a un hombre, lo forma. Primero, Dios llama a un hombre y en este proceso de formación, revela a personas con un pacto que te ayudarán a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Al ayudarte, estas personas protegen tu personalidad de los ataques del enemigo. Si no tienes a alguien que te advierta cuando te estás desviando, si nadie te señala cuando te sales del camino, entonces estás en problemas. La Biblia menciona en el libro de Hebreos que aquel que no recibe corrección es un ilegítimo, lo que significa que eres privilegiado y amado por Dios cuando tienes a alguien que te señala tus errores. El problema de nuestra generación, y sé que puede que me desvíe un poco del tema al decir esto, es que viola el protocolo espiritual. Esto nos lleva a tener una generación que habla mucho pero hace poco. Rezo porque no ocurra, pero podríamos tener una generación llena de palabras pero sin poder. Sin embargo, la Biblia afirma en 1 Corintios 4:20 que el reino de Dios no consiste en palabras sino en demostración de poder. La razón por la cual podríamos tener una generación sin poder, una generación que habla mucho pero carece de acción, que vive bien pero sin poder, es porque nuestra generación ha infringido el protocolo espiritual. El protocolo espiritual requiere que haya un hombre o una mujer con un pacto designados por Dios. Dios te capacitará tan pronto como te llame. Por lo tanto, observamos a Pablo que, después de 3 días, según se relata en Hechos 9, recibe oración de un hombre llamado Ananías. A partir de ese momento, Ananías comienza a indicarle a Pablo lo que debe hacer. Aunque después no se menciona más a Ananías, sabemos que Pablo se integró en la iglesia de Antioquía, donde participó en ministerios proféticos y de enseñanza. La Biblia relata que había profetas allí. Todos conocemos la historia en Hechos 13, cuando, mientras la iglesia ayunaba, el Espíritu Santo dijo: «Separen para mí a Pablo y a Bernabé». Es fascinante que, aunque Pablo conoció a Jesús en Hechos 9, ahora no es Jesús quien se le aparece para recordarle su llamado, sino el Espíritu Santo quien habla a los líderes de la iglesia, los profetas y maestros, sobre Pablo. Esto es un claro ejemplo del protocolo espiritual. Siempre decimos en el ámbito profético que cualquier violación de los protocolos espirituales es una invitación a las limitaciones. Hay personas destinadas a la grandeza, que no alcanzarán tal estatus porque han violado este protocolo espiritual, trayendo limitaciones a lo que Dios ha llamado a hacer. Por lo tanto, es crucial entender que cuando Dios te llama, antes de comisionarte, te forma. Y es en esta formación donde te capacitará. En el proceso de formación, algunos se sentirán solos, y es en esa soledad donde Dios planea elevarlos. Sin embargo, la elevación solo viene con una revelación de quiénes son, para qué están llamados, y con quién deben conectarse en esa etapa de sus vidas. Porque cuando Dios te llama, cada etapa de tu vida está destinada a conectarte con alguien. Dios te guiará de un nivel a otro a través de las personas que trae a tu vida. Antes de concluir, sé que alguien podría preguntarse: ¿qué sucede si sabes que estás llamado por Dios? Has recibido confirmaciones de diversas personas, pero aún no sabes exactamente para qué estás llamado. ¿O qué pasa si estás llamado por Dios pero sigues trabajando para alguien más? ¿Sigues siendo un empleado? La respuesta es más sencilla de lo que parece y está en la Biblia. Recordemos 1 Corintios 7:20, que nos aconseja permanecer en el lugar en el que fuimos llamados. De nuevo, la Biblia nos muestra a un hombre llamado Samuel, a quien Dios le instruye ungir a un hombre llamado David. Samuel va a la casa de Jesé, unge a David, pero ¿para qué fue ungido David exactamente? Analicémoslo. Fue ungido para ser rey,
aunque no lo vemos asumir ese rol de inmediato. Después de ser ungido, no vemos a David dirigiéndose de inmediato al palacio para reclamar su trono. En cambio, lo encontramos regresando a los campos, cuidando las ovejas. Esto nos enseña una lección crucial: la unción representa la habilidad, mientras que la asignación implica responsabilidad. Aunque David tenía la unción, la habilidad para ser rey, su asignación en ese momento no lo llevaba directamente al palacio, sino de vuelta a las tareas humildes en el campo. Esto subraya que tener una habilidad no significa automáticamente que estés listo para asumir tu responsabilidad. ¿Qué hacer entonces cuando tu unción, tu habilidad, no coincide con tu responsabilidad actual? La respuesta es esperar en Dios. Es en esa temporada de aislamiento y espera donde Dios te capacitará. Esto significa que estar trabajando en tu empleo actual no es un descuido ni un olvido de tu llamado. Muy por el contrario, tu trabajo puede estar preparándote y ayudándote a entrar en el llamado que Dios tiene para ti. Por eso, es crucial mantener una perspectiva profética para poder discernir cómo tu situación actual te está formando y preparando para tu futura asignación. Mientras estás en tu lugar de trabajo o en cualquier situación en la que te encuentres, es un tiempo para aprender y permitir que el cielo te forme a través de hombres y mujeres con los que Dios ha hecho un pacto y que Él ha puesto en tu camino. Por ejemplo, Moisés no se convirtió en el profeta más grande de la noche a la mañana. Y cuando hablo del más grande, me refiero a su rango, no necesariamente a su responsabilidad. En términos de rango, Moisés fue excepcional, algo que se evidencia en el libro de Lucas, capítulo 16, cuando el hombre rico que murió y fue al infierno le pide a Abraham que envíe a Lázaro a advertir a sus hermanos sobre la realidad del infierno. Abraham responde que ellos ya tienen a Moisés y a los otros profetas, destacando a Moisés en una categoría propia, separada de los demás profetas. Esto es porque Moisés fue el único profeta, al cual Dios dijo que lo haría como un Dios, por eso decimos que fue uno de los mayores profetas. A pesar de que Moisés fue llamado por Dios para una gran misión, fue formado y preparado por Dios. Pasó un tiempo significativo bajo la tutela de un sacerdote. De la misma manera, Josué, quien lideró a los hijos de Dios a la tierra prometida, no apareció de la nada, fue formado y preparado, y Moisés estuvo allí para asegurarse de que se convirtiera en quien Dios lo había llamado a ser. Para cerrar, quiero hablarles de cómo incluso Jesús tuvo que ser formado por Dios, lo que nos muestra que creció en sabiduría y en estatura. ¿Cómo capacitó Dios a Jesús? Bueno, después de su estancia en Egipto, regresó y a la temprana edad de 12 años, ya confundía a los eruditos. Es importante reconocer que su formación no vino únicamente a través de su padre terrenal, José, o de las personas cercanas a él. También hubo figuras clave como Juan el Bautista, quien jugó un papel fundamental en desbloquear el ministerio y la asignación de Jesucristo. Cuando los fariseos cuestionaron a Jesús sobre la autoridad con la que actuaba, él les habló de Juan, evidenciando la importancia de esta figura en su camino. Esto nos enseña una gran lección: mientras estemos en este mundo, las personas son el método de Dios para guiarnos. Jesús mismo, siendo 100% Dios y 100% hombre, demostró a través de su vida la manera en que Dios opera. Como hombre, Jesús experimentó emociones humanas, como el llanto por la muerte de Lázaro, y como Dios, realizó milagros, como resucitar a Lázaro y multiplicar los panes para alimentar a una multitud. Además, a pesar de ser Dios, Jesús pasó por el proceso humano de formación, lo que subraya la importancia de este proceso para todos, incluidos los jóvenes de hoy.
No importa cuán grandes nos consideremos, la formación y la preparación son esenciales en nuestro desarrollo y en la realización de nuestra asignación en la tierra. No importa cuán talentoso te consideres o cuán grande creas que eres, nunca se es demasiado talentoso ni demasiado grande como para que Dios no pueda reemplazarte. Dios puede reemplazar a cualquiera, por lo que es fundamental trabajar en tu carácter y permitir que el cielo te forme, que Dios te eduque y te entrene. Algunos podrían preguntar, ¿cómo es que nunca soy demasiado ungido como para que Dios no pueda reemplazarme? Lo que quiero decir es que en la Biblia, en el libro de 1 Samuel, Saúl fue ungido para ser rey y lo fue durante 40 años. Sin embargo, Dios lo rechazó después de solo 2 años de su reinado, lo que significa que durante 38 años fue un rey sin la presencia de Dios. Y mientras Saúl seguía siendo rey sin la presencia de Dios, Dios ya estaba preparando a alguien más para reemplazarlo. Este ejemplo subraya el hecho de que uno nunca es demasiado ungido como para que Dios no pueda encontrar un sustituto.